Bienvenidos a este programa que se llama El Poder de lo Inconsciente Animal Psicoanalítico. Soy Georgina Aguillón, quédense por favor con nosotros porque tenemos un tema súper interesante. Hoy es nuestro tercer programa que hemos estado haciendo en relación al ciclo de El Misterio de los Cuerpos Parlantes, así es que por favor quédense con nosotros. Saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción, José Carlos García. Gracias, Geo. Pues buenas tardes a todos en esta tarde temblorosa aquí en la Ciudad de de México, ¿no? Tembló exacto. En Ometepec, creo, Oaxaca. Ajá. Y se sintió aquí también un poco drástico. Sí. 5.5 hasta ahorita, ¿sí? Sí. De 5.7 a 5.5. Pero bueno, pues vamos a pasar a esto que es interesante. Como decías bien, el ciclo de El Misterio de los Cuerpos Parlantes. Ahora tenemos un caso interesante que no precisamente corresponde a Freud, pero corresponde a uno de sus principales rivales de época, Ajá. ¿sí? Que tenían un pique muy personal, muy particular, Sí. Pierre Janet, Sí. y que pues va a estar interesante, entonces no se vayan, relajémonos un poco, porque además hace un calor terrible aquí en la ciudad, y con la contaminación pues se siente aún más, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a partir de este caso que es muy interesante y pues adelante, bueno, ¿qué nos tienes? Si me permites también recordarles cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Claro. Que es a través de la página web, es www.proyectateradio.com. Allí se van a diagonal chat. Nos pueden mandar sus comentarios, sugerencias, decirnos de dónde nos sintonizan o directamente también en la página de Facebook en Proyectate Radio. Y la página específicamente de nuestro programa se llama El Poder de lo Inconsciente Animal Psicoanalítico. Ahí directamente ustedes pueden ingresar. Si no lo ven en vivo, después subimos todo el material para que con calma nos puedan otra vez, puedan ver. Y bueno, pues también para empezar, el día de hoy les traemos como siempre de nuestro rincón de lectura y biblioteca. Les traemos un libro que se llama Una célebre desconocida, justamente del caso que vamos a abordar el día de hoy, de Madeleine. El autor es Jacques Maitre y la editorial es Epel. Que bueno, este libro pues aborda de manera directa el caso. De Madeleine o de Madeleine, ahí se ve. Y bueno, el verdadero nombre de Madeleine es Pauline Lair Lamotte, nada más que Janet, como tú lo acabas de mencionar, pues es el seudónimo que utiliza, que ella misma escoge, ¿no? En su seudónimo. El otro libro que les traemos justamente es de Pierre Janet, de la angustia al éxtasis, es el volumen 1 y la editorial es Fondo de Cultura Económica. Que también pues obviamente este es el libro de manera directa de Pierre Janet que aborda justamente el caso de Madeleine. Sí. Hay que decirlo, es un caso por demás interesante en la parte teórica e histórica de la psiquiatría. Hay que decir un poco de Pierre Janet para que la gente lo vaya entendiendo y buscando en internet. Pierre Janet originalmente fue un filósofo, hizo estudios de filosofía y ya dijéramoslo como de manera tardía hace él los estudios de medicina. Sí. Anteriormente no era necesario el que tú, pues no había, más bien no lo había, no es que no fuera necesario. No había como ahora este módulo de concurso para la situación de especialidad nacional, ¿no? En donde los médicos van y hacen un concurso, ¿sí? Concursan para la especialidad que ellos escogen, okay, y después ya son asignados como residentes, ¿no? En este caso él estudia medicina y se interesa por el aspecto de la psicología, y él va a crear un estudio muy específico de análisis psicológico, se llama su teoría, que de hecho ahí toma rivalidad con Freud y con Breuer, el compañero maestro de Freud, que siempre lo patrocina, ¿sí? Económicamente hablando, y ahí Janet expone su teoría como tal, en este análisis psicológico. Y de hecho en alguna convención, algún seminario que tienen, él acusa directamente tanto a Freud como a Breuer de haberle robado su teoría, ¿sí? Su teoría
y dijéramos lo que él sí es un innovador dentro de la parte psicológica, psiquiátrica, Sí. porque es un gran observador de los pacientes. Madeleine es una de ellas, la estudia durante 22 años, entonces pues imagínate. Que de hecho también esto es importante que tú lo mencionas porque justamente en la antigüedad ahí podemos ver en relación a la nosología y la nosografía que hacían los psiquiatras, cómo era la descripción tan detallada, ¿no?, que ellos ocupaban. Sí, era una psiquiatría dinámica, inclusive con Henry Ay, uno de los principales exponentes de esta psiquiatría, y compañero de Lacan, ¿no?, en su formación psiquiátrica. Entonces también un médico muy brillante. Sí. Pierre Janet también, pero se perdió en algunas cuestiones que Freud sí supo extraerlas como parte del mecanismo de defensa de la represión en el neurótico. Y otra cosa que creo que pierde Janet a lo largo de los años es la capacidad de transferencia. No alcanza a descubrir la transferencia como Freud la dimensiona. La trabaja. Sí. Y la trabaja, y ahí es donde vemos que, pues evidentemente, pierde Janet esa lucha, ¿no? De hecho, Freud le va a guardar un resentimiento importante, porque es en 1913, en esta convención, en donde lo acusa de ser pansexualista. Sí. ¿Sí? De tener todo enfocado hacia la sexualidad humana, y esto es algo contra lo que lucha Pierre Janet, y lo acusa directamente a él en este congreso, y posteriormente Freud nunca se lo va a perdonar. Pierre Janet, por medio de cartas, una relación epistolar, intenta pedirle una disculpa. Freud nunca la acepta a lo largo de su vida. Inclusive Pierre Janet lo llega a visitar personalmente, y la ama de llaves de Freud lo batea, ¿no? No lo recibe. Estas cartas llegan a ser por parte de María Bonaparte, quien es salvadora de Freud, tú lo sabes, quien se lo lleva a Inglaterra, le paga una buena cantidad de dinero a los nazis para que lo puedan soltar, ¿no? Sí. Y parte de su obra que se la pueda llevar, ¿no? Entonces, siempre hubo una rencilla ahí entre Pierre Janet y Sigmund Freud, ¿no? Y es importante, es interesante para los que les gusta, porque sí hay una estrechez teórica, ¿sí?, en relación a lo que ellos están tratando de descubrir, de hacer una nueva nosología, sí, una nueva nosografía de los padecimientos. Y aquí volvemos a ver en este caso, específicamente, y por eso le denominamos el misterio de los cuerpos parlantes, porque a lo mejor el psicoanálisis no trabaja con el cuerpo como tal, ¿no? De ahí yo te preguntaba a lo largo de estas sesiones, de este ciclo, si el psicoanálisis tiene una función espiritual. Sí. Si tiene una práctica espiritual realmente el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es lo que pide el psicoanálisis, no? ¿Por qué? Porque vimos el caso de Cristóbal Heisman, en donde está involucrada una cuestión hasta demoníaca por los monjes de aquel siglo, del siglo XVII. Después vimos a Schreber con este asunto del cuerpo también, en donde él en su relato habla de sentir los rayos del sol, ¿no? Sí. Penetrar en su cuerpo, y que él se convierte en la mujer de Dios, ¿sí? Como para darle una genealogía pura al universo y salvar al universo de algo demoníaco también, ¿no? Y por otro lado, ahora con Madeleine, esta mujer mística que tiene que ver con la religiosidad, que ella renuncia a todos los placeres mundanos para tratarse de convertir en una mujer pura, y a través de eso poder levitar, ¿no? Sí. Esta posición en puntas que asume, con los famosos estigmas que también refiere y relata Janet, ¿no? Tanto en manos como en pies, que esto ha sido también suceso de algunos estudios con respecto a gente que dice estar estigmatizada, ¿no? Sí. Y que esas heridas son a consecuencia de una pureza y de un mensaje divino que quiere enviar Dios a través de estas personas, ¿no? Entonces, ¿es el psicoanálisis una práctica espiritual? Eso yo se los voy a dejar de tarea a nuestros oyentes, ¿sí? Que le busquen, que lo piensen, que no se precipiten, ¿no?
y que tengan en cuenta con qué es con lo que trabaja Freud, ¿sí? Cuando él decide cambiar, a diferencia de Janet, porque Janet nos va a hablar de un subconsciente, no de un inconsciente como Freud, Sí. y en su primera tópica, por eso es que quizá Freud le da un giro. Cuando Freud se da cuenta que hay un estudio avanzado de las histéricas, tanto por algunos alumnos de Charcot como por el mismo Janet, que es un alumno de Charcot, precipita un poco a Breuer a sacar los estudios de las histéricas, ¿no? Quizá por eso ahí también se precipita un poco en la escucha de las histéricas, cuando centra el malestar de las histéricas alrededor de la sexualidad, de que sus histéricas le habían mentido en algún momento, ¿no? Porque en realidad nunca habían sido abusadas sexualmente, pero Freud en esa escucha a veces precipitada también con la intención de sacar los artículos antes que Pierre Janet, viene a dar este contexto de la parte teórica. Por eso es importante preguntarse qué papel juega Pierre Janet en la vida de Freud, ¿no? Yo he leído pocos artículos en relación a esto, porque fuera a lo mejor de Rudinesco y de algunas otras u otros psicoanalistas, no hay quien escriba, ¿sí?, de este tipo de situaciones muy particulares y personales que tendrían que ver tanto con Freud como con Pierre Janet, ¿no? Y que además Janet, pues obviamente es, entre otros, uno de los más importantes de la época psiquiátrica, ¿no? De toda la historia psiquiátrica que han formado hasta la época actual. Lo que tú comentabas hace un momento de la nosología o la nosografía en relación a cómo se había ido investigando los casos, ¿no? Específicamente, porque bueno, este libro que les traemos nosotros es el tomo 1, son dos tomos, y que justamente tú lo mencionaste hace un momento, pues él a lo largo de 22 años estuvo tratando o revisando el caso específicamente de Madeleine. Entonces fíjense cómo es algo muy, le pudiéramos llamar exquisito en relación a la descripción. Sí, porque hay que considerar, fíjate, que hay una competencia entre las diferentes escuelas europeas de psiquiatría. Es decir, no es lo mismo hablar de psiquiatras suizos, por ejemplo, italianos, como de franceses o alemanes. Siempre ha habido como que una fricción, un pique por las partes teóricas, ¿no? Y de ahí que sea interesante el poder revisar todos estos enfrentamientos y confrontamientos teóricos, que en el debate a nosotros, que ahora lo vemos a posteriori, pues no nos deja más que cosas interesantes desde el punto de vista teórico. Porque ya vimos también que una dificultad en esto del misterio de los cuerpos parlantes era en las estructuras. Cómo poder pasar a lo mejor de un diagnóstico de neurosis a un diagnóstico de psicosis, ¿no? Inclusive hasta de perversión. Y ver la dificultad que implica todo esto. No es el manual del DSM-5, ¿sí?, ni el DSM-4 en cuanto a criterios, sino hay una complejidad histórica de esto, ¿no? Cómo poder analizar los mecanismos sobre los cuales puede gobernar una estructura neurótica o una psicótica, ¿sí? ¿Qué es el delirio en realidad? Para cada uno de estos autores, el delirio implica una cosa diferente, ¿no? ¿Qué querías decir? Sí, y que en relación a lo que también antes de entrar en vivo estábamos comentando esto, ¿no? De este autor también Maleval, que él habla específicamente también en su desarrollo teórico de las locuras histéricas o la histeria de la locura, ¿no? Que nosotros hemos tenido la oportunidad de oírlo en vivo, ¿no? Exactamente, entonces que es algo muy importante. Y que es un contemporáneo de los más influyentes psicoanalistas del mundo europeo, ¿no? Y que habla de esa locura histérica como tal, ¿sí? Y la dificultad que implica esto, y que de ahí también los límites de las estructuras patológicas, como que muchos psicoanalistas contemporáneos intenten diluirse. Y vean caso por caso qué es lo que está sucediendo en base al discurso, ¿no? Lacan creo que fue uno de los protagonistas que nos enseña a escuchar al psicótico, ¿no? Y al neurótico también, por supuesto, pero en específico creo que centra su enseñanza Lacan a través de la psicosis, ¿no? Sí, porque su tesis doctoral, si no mal recuerdo, aborda este tema, ¿no? De
de la psicosis, ¿no? Abordando ahí diferentes casos en específico. Uno de ellos es el de Aimé. Aimé. De las hermanas Papán también. También tiene él da su opinión técnica, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Es importante ahí ver esto de la forclusión en Jacques Lacan, sí. ¿Sí? Y ver todo este concepto de la psicosis, del delirio dentro de él, cómo aprende a escuchar y a trabajar el síntoma a través de aquellas personas que eran excluidas, ¿no? Dice que el psicoanálisis trabaja con lo que forcluye la ciencia, ¿no? Así es. Es decir, para nuestra gente que está introduciéndose en estos conceptos, para Lacan el trabajar la psicosis era como trabajar con aquello que la ciencia médica, en específico la psiquiatría, hacía a un lado, ¿no? Uh-huh. No quería saber de eso, y Lacan dice, no, yo sí quiero saber de eso, uh-huh. Y los empieza a escuchar en una dimensión diferente, ¿no? Sí. En una situación diferente de la palabra, ¿sí? Y que aquí es lo más importante, y por eso es lo conveniente a veces de trabajar estos temas para que la gente vea también fuera del aula psicoanalítica, uh-huh. Que también lo podemos trabajar, ¿no? Que también lo podemos platicar, porque esto lo podrían ustedes leer como cualquier novela se lee finalmente, ¿no? Sí. Son libros muy interesantes, tienen conceptos técnicos, obviamente un lenguaje, pero también tienen una parte histórica humana de por lo que atraviesa y el sufrimiento por la que atraviesan los enfermos mentales. Ahí ahorita es importante que mencionas esto, desde tu punto de vista, cuál sería para la gente que nos esté escuchando, que quizá no son especialistas, no son psicólogos, psiquiatras, en general, ¿tú cuál crees que sea la aportación, por ejemplo, de tratar este caso o de los otros anteriores? Pues que se den cuenta que cómo la sociedad también ha hecho constructos de la enfermedad mental, ¿no? Uh-huh. Que en realidad esto, para muchos, entre ellos Michel Foucault, lo pondría como que en cuestionamiento, ¿qué es la locura? Sí. ¿Sí? Y a través de qué se representa la locura. Uh-huh. Y actualmente, ¿qué participación tiene el cuerpo como elemento del goce, diría Lacan, en este producto que opera en el ser humano y que es la locura? Uh-huh. ¿Sí? Si es que así se le quiere llamar, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que lo relevante es que podamos ver que estos grandes pensadores han puesto el dedo en renglones en los que muchos batean, ¿sí? Ahorita estamos viendo esta posibilidad de lo que se le llama psicología positiva, uh-huh. En donde el ser humano se tendría que animar a mentalizarse a ser positivo y a todas las mañanas amanecer con el ánimo de salir adelante. Sí. Y uno se preguntaría desde el psicoanálisis, ¿y esto por qué tendría que ser? Uh-huh. En algún momento tendría que haber un malestar en la cultura y tú sentirte mal y no tener que funcionar como dice un tonto en la radio, ¿no? Al 100, al máximo. Al máximo, ¿no? Y con toda la actitud. Uh-huh. Bueno, pues tú ve a trabajar y saca tu trabajo lo mejor que puedas, pero eso no implica que tengas una dificultad en la vida cotidiana uh-huh. para enfrentarla y que la tengas que enfrentar y finalmente la puedas superar. Claro. Pero esto no lo tendríamos que ver desde la psicología positiva, sino desde esa parte del ser humano que tiene derecho a un malestar. Exacto. Tiene derecho a un síntoma de decir, esto no camina, esto lo tengo que corregir. No, pues adelante, ¿sí? Para eso está la terapia, para eso está el análisis. Llegando con un psicoanalista, con un psicólogo. Sí, pero no tendríamos siempre por qué amanecer con ese espíritu de hoy voy a triunfar. Sí. Y únete a los optimistas, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, desde la parte psicoanalítica, que el ser humano también tiene derecho a tener un malestar. Porque también a veces eso puede ser peor, ¿no? Quizá enmascarar otros malestares, precisamente del malestar en la cultura del sujeto, y no se aborda entonces el malestar que lo aqueja de manera directa, ¿no? Sino siempre estar buscando cuestiones rápidas, ¿no? Como tipo la comida, el fast food, ¿no? Todo quiero rápido, en 3 sesiones. Solucionar rápido. En 3 sesiones o en una sesión, en 5 horas, decir, ya me solucionaste la vida, y no es tan sencillo. No, lo estamos viendo precisamente con este tipo de exposiciones en donde hay algo más allá. Exacto. Del sujeto que habla y que no es precisamente su palabra, sí. Su voz, uh-huh. ¿no? Sino hay otros aspectos también que participan y que
habría que abrir ese espacio de escucha, ¿no? Habría que darlo por algún momento, ¿no? Porque una de las cosas que nos deja muy claras Lacan en su enseñanza es esa parte de la tranquilidad que tiene para poder escuchar, ¿no? No para eliminar eso de lo cual el otro nos está diciendo y que para nosotros no hace un sentido. Ese es el gran conflicto de la actualidad, el buscarle sentido a todo, ¿sí? El que muchos estudiantes, por ejemplo, a mí me da risa su angustia porque dicen, ya terminé la carrera y no sé nada, como que no le dan peso específico a su propio inconsciente para que vaya saliendo, ¿no? La experiencia y vayan saliendo una serie de elementos que los ayuden a enfrentar la problemática clínica con la que van a enfrentar a sus pacientes, ¿no? Y que además, desde una posición del psicoanálisis, no estamos hablando de un saber, de un título como tal, que uno sabe que puedes tener doctorados, diplomados, y eso aún así... De un sujeto supuesto saber. Exactamente. Ahí me acuerdo, y por cierto le mandamos un gran saludo a Edmundo. Al maestro Edmundo, sí. Es Edmundo Vega Simón. Ajá, sí. Le mandamos un fuerte abrazo allá a Puebla. Me acuerdo mucho de su libro, ¿no? Es como un cuestionamiento a ¿por qué lo tendrías que saber todo, ¿no? Exacto. ¿Por qué tendrías siempre que tener elementos para enfrentar algo? Claro. Hay que tener esa parte humana y enfrentarlo pues con lo que puedas. Y uno de los primeros elementos con los que puedes es la palabra, ¿no? Hablar de eso. Y que también el psicoanalista, el analista en ese aspecto está barrado, ¿no? Es decir, dividido. Tienes una falta, no quiere decir que lo sepas todo, que estés completo, sino que justamente estás dividido. Pero has dado en un punto medular. Tú ahora en la calle le preguntas a la gente a manera de encuesta, ¿y usted cómo está? Perfecto, excelente, oiga, su vida sexual plena a lo que da. Sí. No es cierto, no es cierto. Eso no puede ser. No, y más ahora con las redes sociales que muchas personas suben fotos, videos. Como ¿no? para mostrar como su un plenitud, escaparate, ¿no? Exactamente. Pero sí, mira lo feliz que estoy, mira cómo me veo. Cuando sabemos que hay un ser en falta. Claro. Una yancia, es decir, un hueco que está puesto ahí generalmente por angustia, ¿sí? Que es este título de este libro, de la angustia al éxtasis. Ahí fíjate que hay una bifurcación entre Freud y Janet, que es la parte de cómo abordar la angustia. Freud la entiende muy bien desde la relación objetal, de cómo el ser humano empieza a sentir la angustia de la presencia y ausencia del otro. El famoso Vorda, en alemán, ¿no? El estás y no estás. Que para la gente que no sabe cómo no lo pudieras explicar. Como lo vivió Freud con su nieto en esta madeja de estambre, que el niño la aventaba y le daba ese contexto, ¿no? Vorda, es decir, apareces, desapareces, ¿no? Exacto. Y que el vínculo con el otro es muy especial desde el momento en que nosotros, por ejemplo, nos vamos al jardín de niños, al kinder, ¿no? Sí. Y hay un llanto terrible del niño porque no sabe en qué momento o si ya no va a aparecer la madre. Si no sabe si va a regresar o no por él. Entonces, eso yo creo que le faltó talento a Janet para entrar en los conceptos. Ahora hay que decirlo también, ¿no? Quizá algunos me van a apedrear, sí, pero se vale, ¿no? El que esté libre de pecado. Freud se allega de gente muy brillante, muy inteligente, ¿no? Claro. Karl Abraham es uno de ellos, ¿no? Para que después Melanie Klein pueda hacer lo suyo. Y Pierre Janet quizá no tenga esa asistencia, ¿no? En ese egoísmo narcisista de Janet por estar él solo, ¿sí? No deja entrar a ingresar unas ideas que a Freud le bastan, ¿no? Claro. Desde Otto Rank, desde que te gusta Alfred Adler. Porque de hecho algunos conceptos de Freud no son neologismos de Freud. Por ejemplo, hablando, si nosotros nos vamos a este artículo muy interesante de introducción al narcisismo, es Nake, ¿no? Sí, él ya había acuñado es donde concepto. acuña exactamente el concepto de narcisismo. Por ejemplo, esta cuestión de Le Bon, de psicología de las masas, ¿no? Y que después Freud va a hacer su artículo. Entonces hay gente, y que él también, Freud, se allegaba, ¿no? de estas lecturas. Y quien progresa también de esa manera es Lacan. Claro. Obviamente hay mucho desplazamiento, mucha metonimia en la enseñanza de Lacan, pero también a Lacan le dejan muchas cosas, Michel Foucault, Derrida, Hippolyte, ¿sí? Todos esos que son
hasta gente de su propio gremio, de su propia, ¿no? También. de su propia colectividad social. Los filósofos, ¿sí? exactamente. Y todos los filósofos, ¿no? Pero ellos saben interpretar esto, Exacto. saben analizarlo y darle un sentido propio, ¿no? Sí. Lo apropian, se apropian de la idea y posteriormente por eso Freud pondrá en su lugar a Pierre Janet, ¿sí? En decirle, no, o sea, lo tuyo y lo nuestro no es lo mismo. No es por ahí. Pero pues Janet hace su lucha, ¿no? ¿Qué te parece si nos puedes dar, quieres ir a algún comentario? Bueno, nada más nos está preguntando Fátima que de qué estamos hablando, Fátima. El misterio de los cuerpos parlantes es nuestro tercera presentación, en donde estamos presentando a Madeleine, sí. que es una paciente de Pierre Janet y que también nos interesa como psicoanalistas esta posición filósofo, psiquiatra de Pierre Janet, porque hay que decirlo, trabaja de manera conjunta con Charcot. Charcot le da un nombramiento en la Salpêtrière para que él haga experimentación con psicología, con análisis de la psicología, como él le llama. Posteriormente a la muerte de Charcot, ya ves que como todas las estructuras, ¿no? Cuando cambian a un director o cambian a una persona, se mueven las cosas y se van a quitar. Cambia, sí. Pero afortunadamente para Janet, Raymond toma el lugar de Charcot, sí, y le sigue dando un aval para que siga experimentando desde la parte psicológica. Así es. ¿Sí? Ahí habría que ver también cuál es la coyuntura janetiana de Pierre Janet en el sentido de hasta dónde había sido el avance europeo en la psicología, ¿no? En esta parte, por eso te decía que el psicoanálisis, la pregunta era si era una práctica espiritual, pensando en qué, en que realmente si lo vivenciamos como es, la psicología es un derivado de la filosofía. De ahí que Pierre Janet tuviera un efecto importante de cómo explica aspectos psicológicos desde el punto de vista de los filósofos. Sí. Si tú te acuerdas de tus clases de historia de la psicología, hay un famoso neuma, es decir, aquello con lo que se le sale el aire o el espíritu al guerrero griego, cuando viene esto de Homero, de la Ilíada y la Odisea. Y a uno de los guerreros con una flecha le lesionan la pierna y por ahí sale el famoso neuma, ¿sí? Es decir, como que este espíritu que le da animación al cuerpo y se pierde y se muere, ¿sí? Entonces desde ahí los filósofos empiezan a trabajar el aspecto de que hay un viento, hay un aire, hay un espíritu o un alma, como la trabaja Freud en su escrito también, ¿sí? En relación a lo que anima al cuerpo, ¿sí? Entonces, esto posteriormente lo podremos ver en la división de la segunda tópica freudiana con respecto a lo que es el superyo, esta conciencia moral del sujeto. ¿Qué pasa? Lo vimos con Heisman, sí, en el sentido de que se creía endemoniado, poseído por un demonio, cuando era una convulsión de tipo epiléptico, ¿no? Pero que había algo internamente en su cuerpo que lo movía hacia dibujar al diablo, ¿sí? Sí. En Schreber también hay algo en relación a la culpa. Yo por eso te decía, en relación a esta pregunta de que el psicoanálisis era una práctica espiritual, pues a lo mejor trabajamos mucho con la culpa de los sujetos, ¿no? Y esa culpa, ¿de dónde parte? De una religiosidad a veces extrema, porque como estas personas, como en el caso de Madeleine, quieren producirse en este renglón de la pureza, ¿sí? Del ascetismo, diríamos, ¿no? Sí. Y que ella, a pesar de haber sido de una clase burguesa, dijéramos media alta, ella renuncia a todo esto con su familia. Y desde chica, ¿qué nos tienes? ¿Qué nos puedes decir más de su vida? Pues de Madeleine? bueno, un poco de la historia de Madeleine, pues nos dice esto sacado del libro de Pierre Janet. Él así lo comenta que pues Madeleine tiene, son 4 hermanas en total,
su padre era un industrial del norte de Francia que falleció aproximadamente a los 79 años. Su madre muere de una hemorragia cerebral. Y específicamente Janet refiere que a los 42 años Madeleine entra a esta sala de Claude Bernard, que es una sala anexa a un laboratorio de psicología, que justamente lo acabas de comentar está en la Salpêtrière, ¿no? en este lugar, donde ahí Madeleine está alrededor de aproximadamente 8 años. Y también nos pareció importante referir cómo Janet hacía mención específicamente a ella cuando la refiere. Él dice, su vida era extraña, sus delirios pues eran religiosos, su modo de caminar, siempre ella caminaba, cuando refería a esto que levitaba, en la punta de los pies. Sí. E inclusive hace un momento lo mostramos. De hecho, la fotografía que la aparece, fotografía, ¿no? Exactamente de este libro, ahí ustedes pueden observar cómo ella está abierta de brazos, como si fuera en la posición de Cristo. Exactamente, y entonces ella lo que hace es pararse de puntas, ¿no? Y decir que levita. Que levita, y ahí lo podemos ver, ahí está ella abierta de brazos y parada de puntas. También es importante mencionar, así también lo refiere Janet, que a ella le aparecen estigmas de Cristo, así lo refiere, ¿no? Que vendrían a ser una serie de lesiones, ¿no? Para la gente que no conoce esto, una serie de lesiones como si fuera o simulando, pues no simulando porque aparecen en la realidad. Ajá. Los clavos de Cristo, ¿no? Cuando es crucificado. En las manos y en los pies. Y que a estas personas les aparecen este tipo de lesiones sangrantes. Así es. Sí. Y que tienen que ver con una religiosidad a la cual dan cuenta de esto, ¿no? Así es. Y que la misma Iglesia Católica también lo estudia esto, ¿no? Sí, claro. Se le mandan a hacer estudios de las lesiones y se le toman muestras. Sí, y que fíjate ahorita que dices esto de la cuestión religiosa, también Janet refiere que si bien Madeleine cuando era pequeña sus padres eran católicos religiosos, pero no eran algo exacerbado o extremo, ¿no? Que de alguna forma él va haciendo este análisis y ver por dónde andaba Madeleine en relación a la cuestión religiosa. ¿Tú crees que ahí sí se instala algo del orden de la culpa en sujetos como Madeleine, que tienen un extremismo religioso y que buscan una pureza extrema a través de su delirio, a través de esta posición de locura, entre comillas, ¿sí? ¿Tú cómo la piensas? ¿Cómo la explicarías? Con el pasar del tiempo, estamos hablando de un caso del siglo XIX, sí. Entre mediados y finales del siglo XIX, hay que decirlo, Pierre Janet ya es una persona, como le dijéramos, pues adulto maduro, por así decirlo, cuando Freud apenas empezaba a instalar su teoría, ¿no? Y es en estos encuentros cuando Pierre Janet ya tenía una calidad internacional de su teoría psicológica, ¿no? De ahí también el peso de que le echó a Freud una comunidad médica encima, ¿sí? Tachándolo de que era un vienés de la época victoriana y que nada más sabía hablar de la sexualidad, ¿no? Y esto, pues para muchos detractores de Freud, pues sí era un elemento para atacarlo y atacarlo duramente, ¿no? Pero afortunadamente esta teoría psicoanalítica no nada más ha durado, sino ha crecido. Así es. Y hay una enseñanza de gente como Lacan, ¿no? Que ha pugnado por esta situación no científica del psicoanálisis, ¿no? Eso habría que decirlo. ¿Alguna otra lectura que hagas de él? Bueno, también Adriana nos manda saludos desde Mérida. Muchas gracias, Adriana. Qué calor ha de hacer en Mérida. Si aquí hace calor, imagínense. Sí, Mérida está terrible. Imagínense allá. Pero bueno, regresando a esto que tú me preguntabas en relación a la culpa, te lo voy a contar a lo mejor paralelamente, ¿no? Pensando en algún comentario que yo te he hecho en relación a la experiencia que nosotros hemos tenido cuando acudimos a presenciar estos rituales que hacían o que hacen los padres. Del exorcismo católico. Del exorcismo, en donde a mí se me quedó, lo comentaba con José Carlos, algo muy, muy interesante a mi parecer, cuando un padre nos refiere que
ellos siempre están en la lucha científica, ¿no? Que no de entrada ya decíamos que una persona que refiere tener o estar poseída, automáticamente se le va a hacer el rito o el ritual del exorcismo, no, sino que hay muchos filtros para pasar esto, y que además ellos también refieren que son apegados a cuestiones de la ciencia y por supuesto la psicología. Platicando algún día con alguno de estos padres, él refiere que durante su experiencia él había notado que los exorcismos, sobre todo en específico hablando de las mujeres, él notaba que cuando una mujer refería estar poseída, justamente pudiera ser entre la etapa de la adolescencia, cuando había este cambio de la niñez a la adolescencia, y que él notaba esta cuestión de las posesiones. Pensando en lo que tú refieres, la pregunta que haces de la culpa, sí. Yo lo contestaría en este sentido de haciendo como un análisis de decir, bueno, en el caso específicamente de las mujeres, quizá podamos ver ahí una luz en ese aspecto de la posesión. Si yo lo tomo y me voy directamente a Madeleine, habría que ver específicamente en el caso de ella, dónde, en qué momento da la entrada a decir que ella pues puede levitar y hacer este tipo de cuestiones místicas, religiosas, ¿no? Y sí, justamente pensando en la culpa, ahí habría que ver cómo ella cambia y modifica lo que tú estabas diciendo de su posición económica burguesa, de quizá tener acceso a cierto nivel económico, social, de estilo de y vida. Esto ella lo deja a un lado totalmente, ¿no? Para de alguna forma como limpiarse o purificarse de todo. Habría que ver a ella específicamente cuál es el significante que le representa el dinero, por ejemplo, o una posición económica media alta, ¿no? En específico, habría que ver cuál es su significante y ese significante cómo va hacia el otro, para ver a ella cómo le mueve el significado del dinero, de esta cuestión de esta o a la inversa, posición, ¿no? De que todo esto corrompe. También, y sí. cómo el cuerpo representa esa corrupción, sí, ese pecado, ¿no? Finalmente, cuando Lacan habla en su enseñanza del goce, dice que para gozar se necesita un cuerpo. Claro. Y entonces, a partir de ahí, por eso esta pregunta que elaboro en relación a si el psicoanálisis es una práctica espiritual, ¿sí? Porque lo podemos ver, y esto me lleva también a cuando hemos trabajado con gente asesina, sí. con gente homicida, que parece que la sangre da un aspecto de pureza en ese sentido. Es decir, aquel elemento, por ejemplo, que mata a un grupo de personas X, lo hace con una tendencia religiosa. Lo vimos ahora en los ataques de Sri Lanka, ¿no? Ajá. En el terrorismo, en donde pudieras pensar que esto tiene un contenido de tipo pureza, ¿sí? Es decir, aquellos que practican una religión X están equivocados, la verdad está con mi Dios, y por eso los tengo que exterminar, ¿no? Sí. Entonces, no es válido, por supuesto, pero es un pensamiento que va más allá, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del pasaje al acto, cuando hablamos del acting out en Freud, pasaje al acto en Lacan, tendríamos que ver este constructo de culpa y de pecado, ¿sí? De cómo el sujeto sí lo puede poner en palabra o lo atraviesa por el cuerpo con una religiosidad extrema. Y lo actúa. Por eso es que el pensamiento extremo es sumamente letal, mortal, ¿sí? Porque no sabemos el otro cómo lo vaya a representar en el lazo social. Claro. Y de ahí viene una violencia exacerbada, que es, lo decíamos, en 3 lugares importantes: la niñez, la mujer y la gente que tiene falla en la salud mental, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de darle contexto a todos estos temas, reubicarnos nuevamente en el discurso psicoanalítico, ¿sí? Volver a releer a Freud en pasajes y textos muy puntuales, ¿sí? Que quizá de este tipo de pacientes ya no se ven, porque te decía yo, bueno, Madeleine es una catatónica, es decir, aquel paciente psiquiátrico que se queda en una posición
X estática por durante horas. mucho tiempo, Sí. ¿sí? A veces por horas, a veces por días. Sí. Y que sabemos por maestros, ¿sí?, que esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo por la farmacología o farmacopea psiquiátrica, que ha cambiado el síntoma a otras cosas. Entonces ya no se ve esta parte catatónica, pero se ven otras cosas de estos pacientes que les canjean el síntoma por otra cosa. Claro. ¿No? Aquí, a manera de acotación, diríamos que sería lo conveniente la violencia que está atravesando el país de México, como tal, socialmente hablando. ¿Tú le quitarías el síntoma que es la violencia como tal? Tendríamos que abrir foros de por qué se producen en las comunidades, como lo que acaba de pasar en Minatitlán, ¿no?, en Veracruz, con esta matanza de esta familia que pues nada tenía que ver en este asunto, ¿no? Y que a veces, ahorita que lo refieres así, a mí me parece como si fuera muy fácil decir, bueno, si yo acabo aparentemente con la violencia, voy a acabar con toda la violencia del país, ¿no? Y no es tan sencillo. No, porque implica porque la delincuencia no nada más es un foco, ¿no? O es un delito, sino son varios, ¿no? Y no nada más en una parte, ¿no? No, es en todo el territorio. Hay una cultura Exacto. de la violencia diferente en cada estado. Así por es. El matiz que este país tiene, ¿no? Así es. Pero bueno, es esa manera de entrar también en el discurso biopolítico del psicoanálisis, ¿no? Claro. Una crítica seria, sin partido, apartidista. No se molesten la gente que superpone en un privilegio a AMLO, porque la verdad lo está haciendo mal, ¿sí? Y lo estamos viendo nosotros desde una parte clínica y psicológica, ¿no? Y que bueno, abriendo un paréntesis, también pues recordarles que nosotros tenemos 2 programas, ¿no? Sí, mañana. Uno es hoy, los lunes, en vivo de 4 a 5 de la tarde, y mañana, es decir, martes, de 7 a 8. De 7 a 8, que hablamos de esto que tú estás abordando. Del malestar en la cultura. Del psicoanálisis y la biopolítica. Vamos a hablar un poco de esa falta de pago con los residentes de medicina, sí, que eso es terrible, ¿no? Vamos a hablar un poco del tamiz metabólico, que también eso es terrible. Así es que, bueno, para que nos sigan, ¿no? Que sí, nos vean también en el otro programa. Estamos en Facebook como el malestar en la cultura, psicoanálisis y biopolítica. Ahí también pueden, pues, seguirnos, ¿no? Sí, poner sus comentarios. ¿Quieres ir con más? En ambos programas. También Yolanda nos saluda desde Aguascalientes. Muchas gracias. Nos dice que buena info. Wow, felicidades. ¿Ustedes son reporteros? No. Tenemos como que una mezcla rara de muchas cosas, pero finalmente tratamos de ser psicoanalistas, ¿no? Más o menos. ¿Qué hace un psicoanalista? Yo creo que sería buen tema para programas posteriores. El que busca el psicoanálisis también, ¿no? Porque no nada más es un método clínico, sino es un método de investigación en el cual muchos han protestado, pero no saben que el psicoanálisis es un método de investigación. Y que también hay muchos detractores, también hay que decirlo aquí en la Ciudad de México, que siguen muchas corrientes cognitivo-conductuales, humanistas. ¿No? Sí, claro, es válido. Pero que si no saben de psicoanálisis, pues no hablen de psicoanálisis. A eso voy, ¿no? A eso voy, que muchas veces como que tienden a criticar sin conocer como a fondo de qué trata la teoría. Una invitación muy práctica. Puntual es que, como decía Broso en su programa, cámbienle. Sí, hay programas aquí en Proyéctate Radio y Proyecta Tus Sentidos que tienen una orientación cognitivo-conductual y es muy respetable. Claro. Sí, y nosotros sí queremos ser una comunidad psicoanalítica, ¿verdad? Sí, que con además un pensamiento psicoanalítico. Es importante lo que tú estás mencionando, que el psicoanálisis tiene un método de estudio, porque el psicoanálisis se puede aplicar en diferentes áreas sociales, no nada más pensar en un psicoanalista en su dispositivo, es decir, en su consultorio, con el paciente. Y dentro de la enseñanza de Lacan, una de las cosas más importantes fue la otredad. Y en lo social hacemos otredad, es decir, hacemos lazo social. Exacto. No existe la relación sexual, luego se los vamos a explicar, existe el lazo social. Así es. Entonces, o la relación social. Entonces, para nosotros eso es fundamental, el poder establecer un lazo social a través de la palabra. Y que el psicoanálisis, insisto, se puede aplicar a muchas áreas, desde muchos enfoques, el psicoanálisis, ¿no? Por eso también existe el psicoanálisis aplicado. Somos muy metiches, los psicoanalistas, hablamos de muchas cosas, pero nos gusta eso, ¿no? Nos gusta eso. Y de ahí que Yolanda es la que nos pregunta. Sí, Yolanda. Pues sí, tenemos una parte reporteril porque nos gusta saber qué es lo que está pasando en nuestras comunidades, ¿verdad? Así es. Y decir algo sobre eso. Y no cerrar los ojos, ni la boca, ni los oídos ante estas situaciones que acontecen. Sino hablarlo
Y de ahí que también les traigamos esta serie del misterio de los cuerpos parlantes, porque siempre decimos en psicoanálisis que cuando la palabra no se da, el cuerpo empieza a hablar. Así es. ¿Sí? Y entonces todos estos casos que son documentados por grandes pensadores, no nada más hechos hacia la ligera, pueden darles una pauta importante de cómo eran y cómo son ahora las enfermedades, ¿no? Así es. Cómo se han ido modificando a través de la cultura y a través del tiempo. ¿Y qué pasa con esto, no? ¿Qué más nos puedes decir? Esto que tú mencionas es importante resaltar, que muchas personas, volviendo a esta situación de lo rápido, que a lo mejor van y les ofrecen una terapia de 3 horas, 5 sesiones, 10 sesiones y automáticamente les van a quitar el síntoma. Hay que tener cuidado porque quizá sí de momento les puedan quitar el malestar, pero eso se va a convertir en otra cosa. Por eso es el título del misterio de los cuerpos parlantes. Así porque es. Tú lo acabas de mencionar. Cuando una persona constantemente está tapando el síntoma desde psicoanálisis lo podemos ver nosotros que algo no anda, algo no camina en el sujeto y le hace síntoma. Es decir, fuma, toma demasiado alcohol, se droga. Ese es el síntoma para ese sujeto. Sí, porque Lacan lo sintoniza, ¿no? El síntoma con lo real o con el real. Exacto. Y el real dice es algo que no camina, es algo que no va, que no está bien, y que empieza a generar algo en el sujeto, ¿no? Y entonces ahí, como el sujeto no lo parla, no lo habla, lo va a hacer síntoma en el cuerpo, ¿no? A lo mejor nos vamos a enfermar, nos va a dar alguna dolencia, nos va a pasar algún accidente. Si eso yo no lo hablo, entonces el cuerpo va a buscar la salida y lo va a hablar. Por eso es muy importante lo que tú estás comentando en relación a no taponar con cosas fast track, ¿no? No taponar el síntoma, sino hablarlo, y a partir de eso, entonces, pues caminar, ¿no? Sí, que porque eso... uno de los principales, trabajado por Janet, es la angustia. Así es. Y el sujeto tapona la angustia, ¿no? Así es. A veces con compras excesivas. Cuando nos dan el Buen Fin y que vamos, no necesito esto, pero hay que comprarlo, ¿no? Empiezas a taponar tu angustia, ¿no? Exacto. Que tiene que ver con otra cosa y que la Exactamente. cambias, la canjeas. Fíjate que una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención de Janet es obviamente pues el no haber abandonado como Freud la cuestión de la hipnosis, ¿no? Ok. Y que hasta la fecha, bueno, sabemos que existen hipnotistas, ¿no? Claro. Y que hay cuestiones ericksonianas y cosas Sí, así. sí. Son válidas, insisto en eso, pero bien les valdría el saber por qué Freud abandona la hipnosis, ¿no? Así es. En cuestión de la manipulación, y que es una de las cosas que es más libre dentro de la corriente psicoanalítica. El sujeto va a hablar de lo que él quiera hablar. Claro. No de un supuesto saber mío, de que me diga, porque yo quiero saber del padre y de la madre, que me hable de eso, ¿no? No, sino de su posición como sujeto y qué es lo que le angustia, ¿no? Sí. En determinado momento iríamos escarbando por ahí, ¿sí? Pero bueno, pues es un llamado a que hagan estas lecturas. Perdón que a te se interrumpa, que me entretengan. parece importante porque yo he escuchado a algunos alumnos, alumnas que me preguntan esto de que si el psicoanálisis todavía en la actualidad trabaja con la hipnosis. Es importante mencionar que sí, efectivamente, en los inicios Freud pues hace este tipo de terapia. Por eso va a la Salpêtrière con Charcot. De llegada hacia el sujeto desde un sentido de la hipnosis, pero conforme va desarrollando su teoría, pues él se da cuenta que esto no tiene un efecto en el Real. sujeto, ¿no? ¿Por qué? Porque aparentemente la persona que está diciendo su padecimiento está en un estado subconsciente o preconsciente, ¿no? Es decir, no tiene como la conciencia de estarlo hablando y de estarlo diciendo, perdón. Entonces no tiene un, ¿cómo se puede decir? Un efecto terapéutico, porque esa persona está en un estado hipnótico, no es un estado consciente. Entonces, conforme Freud va avanzando en su teoría y va analizando estos casos, él se da cuenta que eso pues no le sirve, no le funciona, porque la persona cuando vuelve a un estado consciente está en el mismo estado de el no querer saber de su O padecimiento. lo cambia por otro, ¿no? O lo cambia. Es ahí una histeria conversiva, ¿sí? Y eso es lo que muchos psiquiatras ahora lo trabajan y tendríamos que ver y discutirlo de manera abierta, ¿no? Así En foros, es, sí. en donde por qué sí y por qué no la hipnosis, ¿no? Así es. Y a partir de eso sacar conclusiones. Y entonces hay que decirlo que en la actualidad los psicoanalistas no trabajamos con la hipnosis. Los verdaderos, ¿no? Los verdaderos. Pues Sí. bueno.
Es que hay que hacer la diferenciación, yo siempre se los digo, entre aquellos que practican la psicología profunda del yo, con Harman, con Eso Chris es otra cosa. y con Lowenstein, Así es. sí, que se fueron allá a los Uniteds, ¿no? Y hicieron otra cosa Sí, del psicoanálisis. claro. Y los fundamentos reales de los procesos psíquicos y cómo se van dando y por qué se van dando, ¿no? Y posteriormente en el simbólico, en el real y en el imaginario lacaniano, el saber cómo se estructura la topología, el grafo del deseo y una serie de cosas que son complicadas, por eso no cualquiera le entra a Lacan, le deben de entrar aunque no entendamos, ¿no? No, pues aquí no se trata de Hay que entender. darle un sinsentido a las cosas. Así es. Y entrar en el terreno de lo imposible, dice Lacan, ¿sí? Que es la antítesis de el goce, de otra cosa que va para allá, ¿no? Así es. Eso sería la recomendación. ¿Y qué más? Porque el tiempo se nos Pues va. bien, ya se nos está terminando desafortunadamente el tiempo. Les agradecemos mucho sus comentarios. Les recuerdo la página de Facebook. Estamos como El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico. Ahí nos buscan. Nuestro logo es color rojo, así como la entrada de la cortinilla del programa. Y que mañana nos busquen en Proyecta Tus Sentidos. En ¿no? Proyecta Tus Sentidos, De que es la 7 a 8, plataforma. del malestar en la cultura, porque se va a poner bueno con las críticas que vamos a hacer, serias, ¿no? Sí, entonces para que nos sigan en ambos programas, ojalá pues sean de su interés. Y pues aquí estamos, ¿no? En las redes sociales, si nos gustan ahí mandar sus comentarios, sugerencias, son bienvenidos. Y pues bueno, muchas gracias, José Carlos. No, gracias a ti, gracias a ustedes que nos vieron. Los vemos entonces en 8 días, cada lunes, aquí en El Poder de lo Inconsciente, Animal Psicoanalítico, de 4 a 5 de la tarde, hora centro de México. Sí. Gracias. Hasta luego.